¿Cómo están? La propuesta es seguir trabajando con el diseño curricular de prácticas del lenguaje y esta vez lo vamos a hacer con sexto año. Yo siempre les recomiendo en el taller Planificar Prácticas del Lenguaje que vayamos a lo que dice el diseño, que vayamos a los objetivos. Así que vamos a hacer un barrido primero de los objetivos que nos plantea. Objetivos que son súper importantes que toda la escuela primaria lo sepa porque es el horizonte hacia donde va el nivel primario con respecto a prácticas del lenguaje. A este lugar tenemos que llegar cada uno de los escalones que formamos los años de la escuela primaria. ¿Los leemos juntos? Dice, lean e interpreten obras literarias más extensas. ¿Se acuerdan que antes estábamos trabajando con novelas breves? ¿Por qué digo esto? Para tener la noción de la articulación que tenemos que tener con los contenidos en prácticas del lenguaje. Repito, lean e interpreten obras literarias más extensas y que presenten mayor complejidad. Por eso, no sé, si bien no es una novela, es un diario, estaría bueno leer Ana Frank. Ejerzan, entonces ahí tenemos con respecto al circuito leer para escribir la parte relacionada con la lectura. Después ejerzan distintas prácticas de escritor en torno a la literatura, donde desde la planificación hasta la edición y la transposición de los textos. Nuevamente refuerza la idea de quinto año de que yo tengo que trabajar con los chicos con el taller de escritura y dentro del taller de escritura detenerme en colaborar con los chicos y que sea objeto de enseñanza cómo planificar un texto. Por eso las consignas de escrituras son tan importantes. Y después llegar a editarlo, o sea que salga de ese borrador en algún formato digital, impreso, video, etc. Seleccionen y exploren con mayor autonomía materiales de estudios en publicaciones impresas y digitales. Vuelve a trabajar lo que ya se trabajó en quinto, que es explorar los materiales que hay, ya sean impresos o digitales, y poder seguir sacándole el jugo. Entonces, acá la importancia nuevamente de la articulación entre el trabajo que se va a hacer en quinto y el que se va a hacer en sexto. Relacionen y comparen informaciones provenientes de distintas fuentes para elaborar textos escritos y audiovisuales a fin de comunicar lo aprendido. Acá es recontra claro lo que tengo que trabajar durante el año y lo que tengo que lograr. Que podamos comparar información. ¿Se acuerdan que en quinto estuvimos trabajando ya con el manejo de la información? Ahora lo que vamos a hacer es ofrecer una misma temática y que los chicos puedan comparar esa información. Obviamente acá me plantea como un objetivo del año, o sea que va a ser un objeto de estudio durante todo el año, ¿sí? Expresen, confronten opiniones y lleguen a acuerdos por medio del uso de la palabra a propósito de situaciones de interés social. Nuevamente se activan los ámbitos en los que voy a tener que trabajar prácticas de lenguaje y en este caso el ámbito del ciudadano, ¿sí? O sea, trabajar situaciones de interés social está donde se generen opiniones y se lleguen a acuerdos. En quinto trabajaba muy fuerte la parte de la opinión, acá además de tener punto de vista, llegar a un acuerdo. Y por último, participen de prácticas lectoras y de escritura en torno a distintos medios de comunicación. Entonces, por un lado, tengo que ser escritor desde lo literario y por el otro tengo que ser escritor en el ámbito del ciudadano y del estudiante. Vuelvo a decir, si no leo los objetivos, no sé hacia dónde tengo que ir, ¿sí? Otra cosa importante que plantea el diseño, que ya lo venimos diciendo en los diferentes videos que fuimos haciendo, es que en segundo ciclo se apunta a que el chico tenga la idea de género, de texto, o sea, de formato textual y de tramas. ¿Está? Entonces, hay en nuestra página de Facebook mucho material sobre los géneros discursivos. Y los formatos textuales es claro lo que me pide el diseño. Y focalizarnos en la trama narrativa y descriptiva en el caso del sexto año, por lo que nos dice el diseño al hacer una lectura, un barrido con respecto al diseño curricular. Bien, vamos a trabajar entonces dos tipos de textos, los literarios y los no literarios. Dentro de los literarios nos vamos a dividir en el género literario. En cuanto a lo lírico, se trabaja la poesía y la canción. ¿Para qué? Para poder comparar y para poder reconocer características de ambas. Si hacemos un salto en el tiempo, en primero, en la unidad pedagógica, se trabajaba la poesía y la canción. Obviamente acá se va a trabajar desde otro lugar, ¿sí? Es más, recién pensaba al leer el objetivo que decía
tocar temas de interés social, ¿por qué no traer canciones relacionadas con cuestiones de la sociedad? Por ejemplo, las canciones que había durante la dictadura, y ahí puedo integrar el trabajo con el profe o la profe de música. ¿Sí? Eh, Bien, entonces teníamos en lo lírico poesía y canción, ¿sí? Y ahí lo que hago es comparar los textos. Después tengo en lo narrativo, tengo el cuento, que no me dice qué cuento, o sea que yo ahí tengo la posibilidad de elegir el formato textual de cuento que yo quiera, ¿sí? Ya sea policial, por acá tengo una novela policial, ¿sí? Que está muy buena porque combina lo que es historieta. Eh, Vuelve a trabajar la historieta, recordemos trabajar de forma articulada, porque en quinto ya lo hicimos, entonces ¿qué cosa vamos a trabajar de la historieta? Quizás podamos ya, como en quinto hemos trabajado la historieta, por ahí acá ya detenernos más en el formato, sea policial, ciencia ficción, o sea, agregar cosas relacionadas con las características textuales de los textos, porque se supone que la historieta se la trabajamos en quinto en cuanto al diseño, en cuanto a sus características. Después evoluciona el concepto de historieta porque trabaja el aspecto de la novela gráfica, ¿sí? La novela gráfica se diferencia de la historieta justamente en que la producción de las viñetas son más elaboradas, o sea, tienen una beta de arte muy fuerte. Nuevamente podemos trabajar acá con la profe de plástica. Lo complicado que tiene la novela gráfica es que son libros como muy caros por su producción, ¿no? Pero bueno, esto no quita que podamos sacar algunas imágenes de internet como para mostrar a los chicos. Y justamente en lo que decía los objetivos, que hablaba de trabajar obras literarias más extensas, bueno, ya no aparece la novela breve, sino que aparece la novela. Está dentro de lo narrativo. Bueno, ahí yo les recomiendo Ana Frank, les recomiendo un primer secundario que es un policial, les recomiendo una cosa muy graciosa que es Te amo lectura, ¿sí? Que es un libro de Pesetti con el personaje de Natalia recontra conocido, que como ustedes ven en la tapa están los chicos que tiran por el libro Tom Sawyer y las chicas por el Principito. Yo en nuestra página sobre lectura que se llama Leyeme Literatura Infantil, les contamos ahí una posibilidad de trabajo de plan lector que puede ser trabajar Tom Sawyer y el Principito, está trabajarlo en el primer trimestre, no sé, Tom Sawyer, en el segundo el Principito y en el último trabajar con Te amo lectura para que los chicos tengan referencia de por qué los chicos se pelean y poder hacer conexión con lo que leyeron en el primer y segundo trimestre. Y esto sería un plan de lectura, o sea, un plan compuesto por 3 libros. Tom Sawyer, Principito, primer, segundo trimestre, y en el último leeríamos Te amo lectura, un texto sobre Natacha. Y bueno, ¿y qué tal si podemos hacer unas propagandas sobre la importancia de la lectura? Y ahí tienes armadito ya un proyecto y una idea. ¿Vale? Con respecto al texto dramático, aparece de nuevo la obra de teatro y el tema de centrarnos en los guiones. O sea, acá lo que deberíamos centrarnos es en el Parlamento, en las cosas importantes que vamos a decir con respecto al diálogo de los personajes. Por eso también la selección de textos dramáticos que hagas es importante que sean textos dramáticos eh, comprometidos en cuanto a lo que dicen de la palabra, ¿no? Yo les recomiendo un libro que se llama La cola de la sirena y el pacto de Cristina, La cola de la sirena y el pacto de Cristina, de Conrado Nalé Roclo, donde la cola de la sirena es la versión adulta de la sirenita, ¿sí? Y bueno, los diálogos son súper literarios, con un lenguaje poético muy importante, ya que bueno, Conrado Nalé Roclo es un gran poeta argentino, y bueno, y ahí ustedes podrían analizar los guiones y podríamos trabajar los diálogos y podríamos trabajar que ellos puedan producir imitando diálogos vinculados a lo que escribe este autor que es Conrado Nalé Rosler, ¿sí? Con respecto a los textos no literarios, tenemos las reseñas, que bueno, poder leer este tipo de libros, ¿sí? Me posibilita que después los chicos puedan leer, puedan hacer después la reseña. Y las recomendaciones. Después aparecen los textos periodísticos, aparece la noticia, la nota de opinión y la entrevista. Fíjense que acá lo que hace el diseño es ofrecerme, justamente como estamos cerrando el nivel
trabajar con 3 textos periodísticos para poder compararlos y para poder enriquecer lo que se vino trabajando en los años anteriores. Y también trabajamos la propaganda, los prólogos, el texto expositivo y el texto de divulgación científica, ¿sí? Y con respecto a lo que es el trabajo de tramas, cuando leemos el diseño nos habla de que en sexto tenemos que fortalecer la idea de trama narrativa y la de trama descriptiva. Bueno, como les dije, recordar el trabajo del plan lector, que de los formatos textuales yo puedo desprender una selección, ¿sí? Podemos trabajar, por ejemplo, con una novela de la que haya una película, y ahí podemos trabajar como plan de lectura, ¿sí? Esta posibilidad. Podemos laburar después la reseña y las recomendaciones, entonces estaríamos en un proyecto trabajando las cosas que me pide el diseño. Bien, como siempre cierro con alguna especie de idea como para que puedas planificar. Lo que les digo siempre, agarremos un calendario porque tenemos que usar el tiempo de forma de excelencia, de calidad. Entonces, bueno, yo me programé un proyecto trimestral, ya que tengo que leer y escribir, y eso me va a llevar tiempo en el aula, entonces un trimestre para cada proyecto, y también puede ser para cada género, ¿por qué no? ¿Sí? Primer proyecto, somos poetas, poder hacer una antología o un CD de poesías. Yo lo que voy a hacer es comparar poesía y canción, trabajar un texto positivo sobre qué es la poesía, sobre los autores. En el caso, como les dije antes, íbamos a trabajar canciones vinculadas a la dictadura, que digamos que sobresalieron y son parte de nuestro patrimonio. Poder trabajar también el texto expositivo sobre la dictadura, y ahí poder relacionarlo con el tema de sociales. Trabajar algún autor, yo les ofrecí o les propuse Pesetti, pero puede ser otro. Bueno, nada, trabajar el sustantivo y el adjetivo sobre todo porque es una de las palabras que aparecen mucho en la poesía y en las canciones, los signos de puntuación, la sinonimia, la noción de sujeto y predicado, y acá puedo trabajar la trama descriptiva, o sea, la noción de trama descriptiva, cómo en determinadas poesías se describe algo. En el segundo trimestre mi propuesta es trabajar con el teatro, por ejemplo el proyecto Somos Actores, y hacer alguna obra de teatro o trabajar la historieta, ¿no? Pensaba en este segundo trimestre que tenemos cerquita el Día del Maestro, entonces podríamos hacer una obra de teatro para ese día, para ofrecerle a los maestros de la escuela un momento alegre en su acto. Bueno, textos expositivos sobre la historia del teatro podríamos agregar, podríamos trabajar sobre los autores o sobre la temática que trabajemos. Les propongo propuestas de taller de escritura que pueden ser pasar de teatro a cuento o pasar de chiste a historieta. Recordemos que Reflexión sobre el lenguaje me hace planteos muy claros, el diseño, releamos y va a haber un video sobre Reflexión sobre el lenguaje. Y en el tercer trimestre el planteo sería ser narradores, o sea, el proyecto se llamaría Somos Narradores. Ahí podríamos armar una antología o un CD de cuentos. Podríamos elegir, por el tema de que los chicos, lo atractivo, podríamos elegir el texto, el cuento de terror, o el cuento de suspenso, o el fantástico, así también como el policial. Poder trabajar textos expositivos, por ejemplo, si elegimos terror, sobre fantasmas que hayan estado, o historias de fantasmas que aparezcan en diarios sobre Buenos Aires. Poder trabajar filmes basados en cuentos maravillosos o sus parodias, y poder hacer recomendaciones y críticas de cine. Y con respecto a propuestas de taller de escritura, podríamos hacer inventar el final o inventar el inicio, transformar una noticia sobre lo paranormal en un cuento de terror o suspenso. Piensa que yo les estoy dando 2 propuestas de escritura, pero siempre pensemos que ese borrador va a ir y venir, sobre ese borrador se va a hablar en la clase, los chicos lo van a leer sus producciones, y los demás grupos van a, digamos, a argumentar o a aportar, o sea que ese borrador me va a llevar varias semanas, ¿está? Bueno, nada, recordar el plan lector, que podemos usarnos el diario de Ana Frank, un texto recomprometido que puede disparar, trabajar sobre el Holocausto,
relacionarlo con la dictadura, trabajar sobre la vida de Ana Frank, trabajar escritores de la libertad. Bueno, hay un montón de posibilidades, un montón de abanicos que se pueden abrir a través de la literatura. Como les decimos siempre, esperamos que les haya servido, que nos den like, que los recomienden, que vayan a nuestra página Capacitarte es Clave, donde las primeras semanas de mes le dedicamos fuerte los 7 días a prácticas del lenguaje con propuestas, con teoría, con autores, con libros, para que ustedes se puedan empoderar en el aula. Agradecerles que hayan aguantado hasta ahora este video y nos estamos viendo y nos estamos leyendo.